para esta charla. Voy a compartir la pantalla y me confirman si es que es posible ver. Sí, sí, sí se Sí, visualiza, ingeniero. correcto, muchas gracias. Entonces, bienvenidos a la charla de hoy día, que se trata acerca de combustibles fósiles versus las energías renovables. Y nuevamente agradecer la invitación a este capítulo de estudiantes de la EAG, y presta a colaborar en lo que sea posible también más adelante. Vamos a partir un poco de esta frase, ¿sí? Que dice: el cambio es la ley de la vida, y aquellos que solo miran el pasado o solamente miran al presente, seguramente perderán el futuro. Eh, por qué traemos un poquito a colación esta frase? Precisamente porque estamos en momentos, ¿no? Actualmente, incluso con la situación de pandemia que vivimos, en el que nos hemos tenido que adaptar a muchos cambios que no estaban previstos. Y esto sucede también en todos los aspectos, en todos los contextos, en los diferentes sectores. Los avances tecnológicos y muchos de los avances de la ciencia también han permitido de que nos vayamos adaptando a nuevos contextos. También dentro de la industria, por ejemplo, energética, que tiene que ver precisamente con el tema que traemos el día de hoy, ¿sí? Entonces vamos a empezar con algunos conceptos, como por ejemplo, ¿qué es energía? Y la energía nosotros la hemos venido utilizando desde un inicio, ¿no? Desde que el ser humano comienza a descubrir que necesita, por ejemplo, el fuego para poderse calentar, ¿sí? Solo que el uso de la energía ha ido evolucionando. Precisamente desde el Homo erectus, por ejemplo, que ha sido nuestro antecesor, veía que, o comenzaron a ver a partir de ese momento y conforme ha ido evolucionando, en recoger leña, en recoger esto que ahora nosotros le podemos denominar parte de la biomasa, para poder precisamente generar esta fuente de calor, ¿no? O de repente también después cocinar sus alimentos. Entonces ya utilizaba estas fuentes de energía, quizás sin saberlo, quizás sin pensarlo mucho. Sin embargo, unos años después de ello, se descubre o descubren en la época de la Revolución Industrial que les era de mucha utilidad en ese momento el carbón, por ejemplo, para los medios de comunicación como eran los barcos, como eran los trenes que funcionaban a vapor. Entonces, utilizaban lo que era el carbón, y estuvo por mucho tiempo el carbón como una de las principales fuentes de energía para el ser humano, para la sociedad en general. Luego, más o menos a partir de 1970 aproximadamente, quien sobrepasa como fuente de energía al carbón comienza a ser el petróleo, pero también porque le encuentran otros usos. Si bien es cierto, se utilizaba desde muchos años atrás, ya en diferentes contextos, pero no demandaba grandes volúmenes todavía. Pero con la invención del automóvil, por ejemplo, ya comienza a tener o a jugar un papel mucho más importante. Entonces ya se demanda más eh, precisamente para el uso de estos medios de transporte.
Entonces podemos decir de que el hombre desde el principio de su existencia ha necesitado la energía para sobrevivir y para avanzar como sociedad. Ha sido y viene siendo todavía el petróleo una de nuestras principales fuentes de energía hasta el día de hoy. Y se espera que esto continúe de acuerdo a la demanda que se viene proyectando. Sin embargo, también de acuerdo a las estadísticas y de acuerdo a los datos que nos muestran y que los vamos a ver en un momento, va a ir también dándose un cierto cambio. Va a ser en los próximos años el gas el que supere, ¿no?, estos porcentajes y sea el gas la fuente de energía más demandada, sobrepase a la del petróleo, ¿no? Y, por ejemplo, sea el carbón una de las principales fuentes de energía que se comience a dejar de lado, precisamente por un mayor uso del gas natural. Lo vamos a ver más adelante en unas diapositivas. Y sigamos por ahora viendo las definiciones, ¿sí? Entonces si queremos definir la energía, podemos decir que es la capacidad de los cuerpos para realizar un trabajo y producir cambios en los mismos o en otros cuerpos. Puede ser para producir movimiento, puede ser para producir la luz, para producir calor. Por lo tanto, en palabras cortas y sencillas, podemos definir la energía como la capacidad de hacer funcionar las cosas. Y es por ello que la necesitamos. No podemos vivir sin fuentes de energía en la actualidad. Ahora, vamos a ver que existen dos tipos de energías, ¿sí? Lo que corresponde a las energías no renovables y lo que corresponde a las energías renovables. Y precisamente aquí es donde vamos a hacer la diferencia, ¿no? Dentro de las energías no renovables, ahí es donde vamos a considerar a los combustibles fósiles. Y enseguida vamos a definir por qué los llamamos combustibles fósiles. ¿Quiénes se encuentran ahí? El petróleo, por ejemplo, el gas natural, el carbón, los podemos considerar como estos combustibles fósiles. Y tienen ciertas características. Por un lado, las reservas que tenemos de estos son limitadas, es decir, son finitas. Va a llegar un momento en el que se van a agotar. Si bien es cierto, no es en el corto plazo, pero sí, al ser no renovables o al ser limitadas, se van a acabar, ¿no? Tienen un tiempo de vida. ¿Y qué sucede? A medida que va disminuyendo la cantidad de reservas de este tipo de combustibles en el mundo, la dificultad de su extracción se va incrementando, ¿no? A medida de que hay menos, va a haber más problemas de repente que se puedan surgir para su extracción. Muchas veces van a tener que invertir más económicamente para poder realizar o tratar de extraer la mayor recuperación posible de estos recursos energéticos que se encuentran en la Tierra. Y al invertir más, lo que se está aumentando son los costos de extracción. Entonces, digamos que económicamente esto influye mucho en el precio también de estos, por ejemplo, del petróleo, el gas y los derivados de este tipo de combustibles fósiles. Entonces, económicamente va a haber un aumento, un golpe en este tipo de recursos. Por otro lado, digamos que para poder equilibrar un poco esta balanza, tenemos también lo que son las energías renovables, que también son fuentes de energía, precisamente como lo hemos estado viendo. Sin embargo, tienen unas características distintas. Como su nombre lo dice,
prácticamente son inagotables. Es decir, vamos a utilizar la energía del sol, por ejemplo, vamos a utilizar la energía del viento, la energía eólica, entre otras. Y precisamente por los residuos que dejan en comparación a los residuos de los combustibles fósiles, se les puede considerar energías más limpias o energías verdes, como se les llama. Y de alguna manera, dentro de sus características también está que favorecen lo que el desarrollo tecnológico, lo que se refiere al desarrollo tecnológico, y también en los últimos años a la creación de empleo, así como contribuyen a disminuir la dependencia de suministros externos. Esto se debe a que, por ejemplo, algunos países que no cuentan con recursos energéticos dentro de su territorio o que no cubren la demanda de estos dentro de su territorio, necesita importar, ¿no? Importar de otros lugares, de otros países que sí cuentan con las reservas o con volúmenes de reservas mucho mayores. Y por lo tanto dependemos un poco de estos precios internacionales, dependemos de la venta de estos recursos y al tener una fuente alterna de energías renovables, estaríamos dependiendo menos de otros países, ¿no? Entonces ahí van un poco las primeras diferencias entre ambos tipos de energía y los vamos a ir viendo ahora. O sea, dentro de las energías no renovables dijimos que podíamos encontrar al petróleo, podíamos encontrar al gas natural, al carbón y también podemos considerar ahí al uranio, que sirve para generar energía nuclear. Sin embargo, el uranio también es un recurso finito, quiere decir que en algún momento también las reservas de este se van a agotar. Por otro lado, en las energías renovables, podemos mencionar a la energía solar, a la energía hidráulica, a la energía eólica, a la biomasa, a la energía mareomotriz, a la energía geotérmica. Y hacer hincapié que, por ejemplo, en los últimos años ha sido las inversiones en energía solar y en energía eólica las que más han sobresalido, precisamente porque han disminuido sus costos de instalación de una manera bastante drástica. A comparación de, por ejemplo, las inversiones en energía hidráulica, porque todavía siguen siendo bastante elevadas, y además porque también se ve en peligro un tanto por los mismos efectos del cambio climático que venimos viviendo. ¿Sí? Muchas de, de las inversiones relacionadas a energía hidráulica, por ejemplo, las, las presas que se puedan realizar, para poder almacenar el agua o las centrales hidroeléctricas también que se puedan construir para generar electricidad a partir de la fuerza de la caída del agua. Eh, Obviamente demanda una inversión bastante alta, pero cuenta con, digamos, eh, la idea de que va a haber un volumen adecuado en ese curso de agua. Sin embargo, ahora, en los últimos tiempos, debido a los efectos del cambio climático, sabemos que glaciares, ¿no? Que se encuentran en las partes altas muchas veces, están poco a poco retrocediendo, están cada vez perdiendo más volumen y por lo tanto se ve afectado el volumen también de los cursos de agua. Y esto pone en peligro un poco este tipo de energía, ¿sí? Veamos un poquito acerca de estos combustibles primero fósiles que mencionábamos. Encontramos al petróleo, al gas natural, al carbón y al uranio.
Si nos detenemos en los tres primeros, el petróleo, el gas natural y el carbón, son a este grupo de recursos que nosotros los consideramos como combustibles fósiles. Y vamos un momento antes de regresar aquí a ver por qué se les llama así, ¿no? ¿Por qué toman esta denominación? Y se les llama así porque provienen de materia orgánica, que a su vez esta materia orgánica ha podido provenir ya sea de plantas, de microorganismos, algas, que mediante el proceso de fotosíntesis lo que han hecho es transformar en energía química la energía que recibían del sol. Y esta materia orgánica ha comenzado a sufrir algunos cambios desde el momento de su enterramiento hace millones de años atrás y bajo las condiciones de presión, bajo las condiciones de temperatura, ha comenzado a evolucionar, ¿no? A sufrir algunos cambios dentro de lo que llamamos esta cocina geológica, donde intervienen estos dos factores de presión, temperatura, la profundidad a la cual se encuentra. Y esta materia orgánica ha comenzado a transformarse y ha ido pasando por una secuencia de cambios, dentro de los cuales se genera en primera instancia los diferentes tipos de querógeno y después se van generando acorde a los rangos de presión y temperatura, el petróleo, el gas, hasta que finalmente hay una carbonización. Precisamente es por toda esta evolución y todo lo que tiene que pasar para que haya esta creación o generación, que es uno de los procesos dentro de un sistema de petróleo, de esta materia orgánica, es que se les denomina así, combustibles fósiles. Estos combustibles fósiles, como les había mencionado hace un momento, son no renovables, tienen un tiempo de vida y han tomado principal interés desde la revolución industrial aproximadamente para adelante, hasta la actualidad. Entonces tenemos ahí al petróleo, que está conformado tanto por átomos de carbono como por átomos de hidrógeno principalmente. Sin embargo, podemos encontrar acompañando nitrógeno, podemos encontrar también oxígeno y algunos contaminantes también, claro que en cantidades muy pequeñas como es el azufre. También tenemos al gas natural, que es una fuente de energía fósil compuesta por metano y considerada, ¿no? Entre el carbón, el petróleo, el gas natural, a pesar de ser también un combustible fósil, se le considera una fuente de energía bastante limpia, ¿ya? Porque emite menos cantidad de dióxido de carbono al medio ambiente. Y por otro lado tenemos al carbón, que es una roca, podemos decir, formada por carbono de origen orgánico y permite obtener energía calorífica durante su combustión. El carbón ha sido utilizado, como estábamos mencionando, por muchos años como una fuente de energía para medios de transporte y en la actualidad también lo siguen utilizando en algunas regiones del mundo, por ejemplo, para calentarse, para la cocción de alimentos, todavía se viene utilizando. Ahora vamos a ver y comparar un poco con las características de la energía no renovable con la energía renovable, ¿sí? Vamos a pasar un poco a ver algunas características de ellas. Y en el caso del petróleo, el carbón, el gas, el uranio que hemos estado viendo, una de sus principales características, es que, ya hemos dicho, se van a ir agotando a medida que se van extrayendo, a medida que se van consumiendo. Tienen un tiempo de vida y no va a ser para siempre.
Otra de sus características es que sí se vienen utilizando durante ya bastante tiempo atrás, varias décadas podemos hablar, por lo que un gran volumen de tecnología se basa en ellas. Tenemos varios productos que están en nuestro alrededor, en nuestra vida diaria, que son en base a componentes derivados de hidrocarburos. Entonces dependemos actualmente muchos productos de estos recursos. La energía que utilizan, por ejemplo, para actualmente los vuelos, ¿no? El combustible para los aviones, el combustible para los barcos, actualmente vienen y son derivados de hidrocarburos. Entonces, el cambio no puede ser tan drástico, el cambio no puede ser rápido, porque va a haber todo un proceso de transición, porque actualmente dependemos prácticamente alrededor del 80% de nuestras fuentes de energía son de combustibles fósiles. Otra de las características importantes de este tipo de energía es que generan residuos. Y cuando hablamos de residuos estamos hablando de emisiones de gases contaminantes a la atmósfera, los conocidos como gases de efecto invernadero. Entonces, ahí está una de las principales problemáticas de este tipo de energías. Porque estamos impactando y influyendo en el cambio climático a pasos agigantados si seguimos en este mismo rumbo, ¿no? Bajo este mismo sendero. Algunos aspectos relevantes relacionados a estas características que hemos estado hablando de las energías no renovables es, por ejemplo, que el gas natural, como les había mencionado, a pesar de que también es un combustible fósil, se le puede considerar un combustible más limpio. Y eso hace que vaya tomando mayor protagonismo y se espera que en las próximas décadas sea el gas natural el que tome un mayor protagonismo frente al petróleo. Y a su vez, también se espera de que sea el gas natural, por ejemplo, el que vaya desplazando también y al carbón, ¿no? Y que sea precisamente el carbón uno de los primeros combustibles fósiles que comience a ser reemplazado prácticamente totalmente por otra fuente de energía. Y posiblemente, o las otras fuentes de energía, sean energías renovables, energías como la energía eólica y como la energía solar, que son las de más bajo costo hasta el momento. ¿Sí? Para corroborar un poco estos datos que les estaba mostrando, vemos aquí una proyección para el año 2040, lo que se espera, ¿no? Para más adelante. Precisamente este desplazamiento que les decía y este reemplazo de la energía solar y la energía eólica por encima del uso del carbón y gas. Es una simulación o es una proyección. Sin embargo, podemos ver aquí, ¿no? Los niveles en el año 2019. Vemos en color verde el uso del carbón y gas y en color negro el uso de la energía solar y la energía eólica. Y vemos cómo se proyecta y se estima que para el año 2040 se produzca estos cambios, ¿no? Donde sea la energía solar y eólica la que supere al uso del carbón y gas. No significa que no vamos a usar carbón y gas, ¿no? Significa que va a superar, es decir, que va a tomar mayor relevancia, mayor importancia, mayor porcentaje de participación como fuentes de energía.
¿Por qué no se va a poder eliminar esto por completo? Y así como vamos a ver otras proyecciones en un momento. Porque la demanda energética a nivel poblacional, a nivel de todo el mundo, también se va a seguir elevando. Entonces no va a ser posible dejar de lado simplemente combustibles fósiles, sino trabajar todo de manera conjunta y ver qué aspectos se pueden cambiar o se tendrían que cambiar, ya que lo vamos a ver en un momento. Entonces, precisamente esta misma información lo podemos ver aquí en esta curva, cómo va a ir declinando un poco, como ya ha ido también declinando un poco y se espera y se proyecta que para el año 2040 baje esta demanda de carbón a nivel del mundo. Bueno, veamos ahora, hemos hecho las energías no renovables y ahora vamos un poco a compararlas versus las energías renovables. ¿Qué podemos hablar de las energías renovables? Podemos decir que es la energía que se obtiene de fuentes naturales, por ello que decíamos son casi inagotables, ¿no? Por la inmensa cantidad de energía que contienen o por ser capaces de regenerarse por medios netamente naturales, como es la energía del sol, como es el viento, y vamos a ver que dentro de las energías renovables hay dos tipos también de energías, las convencionales y las no convencionales. Las convencionales quizá las que se han usado más desde un inicio son las centrales hidroeléctricas y las no convencionales son las que han ido tomando cada vez un mayor desarrollo en los últimos años, y ahí encontramos a la energía eólica, a la energía solar, a la energía geotérmica, al uso de la biomasa. Veamos brevemente cada una de ellas. Empezamos por la energía solar, una de las más conocidas, y que utiliza la radiación solar que aporta a nuestro planeta o que aporta a la Tierra la energía equivalente a varios miles de veces la cantidad que consume toda la humanidad. Sin embargo, para poder utilizarla, digamos, adecuadamente o para poderle dar un, digamos, un uso para la generación de electricidad, es necesario atrapar esta energía solar, ¿no? Entonces, para ello es necesario la construcción, por ejemplo, de paneles y trabajamos ahí que la energía solar la podemos transformar tanto en energía térmica como también la podemos transformar en energía luminosa. Y para ello podemos utilizar lo que es esta famosa energía fotovoltaica, ¿no? Y para ello, nuevamente, necesitamos utilizar algunos componentes, algunos insumos para la creación de estos paneles fotovoltaicos, por ejemplo. En el caso de la energía térmica, lo que atrapa básicamente es el calor, y en el caso de la energía fotovoltaica, lo que atrapa básicamente es la luz. Veamos ahora la energía eólica. Y se basa en la fuerza del viento, mediante la utilización de la energía cinética que es generada por precisamente estas corrientes de aire que producen el movimiento y, como vemos aquí, estas turbinas se mueven por la presencia de estas corrientes de aire y a través de esas turbinas se recoge, ¿no?, la energía, se, se trabaja con una subestación que transforma esta y la puede derivar a lo que son las líneas de energía eléctrica. Entonces, también hay la utilización de componentes, también la utilización de
diversos materiales para poder dar lugar a ese tipo de energía, ¿no? Crear estos parques, por ejemplo, estos parques eólicos. Y hay proyectos de parques eólicos que algunos ya han sido construidos, algunos están en proceso de construcción, algunos están en proceso de evaluación eh, en diferentes partes del mundo, en diferentes lugares del mundo. Es uno de los tipos de energía junto con la energía solar que más ha tomado un papel más protagonista en los últimos años. Otra de las fuentes de energía también bastante importante e interesante de entender es la energía geotérmica. La energía geotérmica es aquella que toma, ¿no? La energía que está contenida en el interior de la Tierra. Entonces aprovecha, se puede decir, el calor interno de la Tierra. ¿En qué zonas? Precisamente en las zonas, por ejemplo, que están relacionadas a campos volcánicos, principalmente. Entonces aprovecha estas zonas donde encontramos, por ejemplo, aguas termales, donde encontramos geyser, donde hay campos volcánicos muy cercanos a la superficie y ahí es donde se construyen estas plantas para poder generar esta energía geotérmica. Requieren también de una inversión bastante cuantiosa, pero en contraposición a esta inversión, podemos obtener y podemos entregar o generar energía a una gran cantidad de la población cercana, ¿no? Por otro lado, también tenemos el uso de la biomasa. Cuando hablamos de esta biomasa, estamos hablando de, por ejemplo, el uso de la materia orgánica para aprovecharla como una fuente de energía. Existen varios tipos de materias orgánicas que se pueden aprovechar como biomasa, por lo que se trata de una fuente de energía muy heterogénea, ¿no? No nos basamos en un solo producto, sino pueden ser varios tipos de estas materias orgánicas. La energía almacenada en el proceso fotosintético puede ser posteriormente transformado en energía térmica, en energía eléctrica o carburantes de origen vegetal, liberando de nuevo el dióxido de carbono almacenado. Como les decía inicialmente, parte de esa biomasa puede ser, por ejemplo, la madera, ¿no? Restos de madera, pero también podemos encontrar aquí otros productos u otros insumos que se encuentran en la naturaleza y que se pueden encontrar incluso como residuos. Otra de las energías que podemos utilizar es la energía marítima, ¿no? La energía del mar, la energía de el rompimiento de las olas, y a esa se le denomina la energía mareomotriz y se debe precisamente, ¿no?, a esos cambios de la marea que tienen o que se producen por la atracción de gravedad que hay entre la luna, el sol y nuestro planeta. Entonces esto hace que las mareas puedan subir o pueden bajar en determinadas horas del día y dependiendo de su posición geográfica en aquellos puntos donde estemos más cerca al Ecuador, pues estos desniveles o esta diferencia de las mareas va a ser un tanto menor. A medida que nos vamos alejando de la línea ecuatorial, esta diferencia de mareas va a ir incrementándose. Entre las distintas formas de extraer la energía del mar se da la que se produce por el movimiento de las olas y la energía debida al gradiente térmico oceánico. Entonces vemos, por ejemplo, aquí una imagen que nos ayuda a entender cómo es que estos movimientos
de las olas, en este caso, ayudan a mover estas turbinas y sea esto lo que origine, o sea, la fuente de energía para utilizarlo ya en otras industrias o en otros fines o para la población. Si revisamos un poco los diferentes hechos históricos que han ido ocurriendo, podemos partir un punto bastante importante, es considerando el primer pozo de petróleo que se realizó en el año 1859, y después les decía que cobra mayor interés y hay una mayor demanda a partir de que ingresan los automóviles a ser parte del día a día de la sociedad, ¿no? Entonces hay mayor demanda de este combustible y hay un pico, se puede decir, ¿no? Hay un pico en cuanto a la demanda y por ello se necesita cada vez mayor volumen de este tipo de recursos, del petróleo estamos hablando. ¿Qué más sucede? A partir del año 1928, eh, hablamos de la formación, se puede decir implícita, de lo que se considera las siete hermanas, que son las empresas más, eh, digamos, más involucradas, las que más lideraban la extracción de este combustible, ¿no? Vemos ahí estas empresas, donde está Chevron, por ejemplo, que todos conocemos, Shell, Texaco, entre otras. Y después, en el año 1962, relacionado a esta industria de los hidrocarburos, o a la revolución de los hidrocarburos, como esta ha ido eh, aumentando y también ha ido desarrollándose a lo largo del tiempo, vemos la creación de la OPEP, que se refiere o que involucra a los países exportadores de petróleo. Y podemos decir, como lo habíamos mencionado en un inicio, que ha sido en estas últimas décadas y que estimamos todavía siga siendo el petróleo el principal o la principal fuente de energía que actualmente utilizamos, ¿sí? Sin embargo, eh, han ido tomando papeles muy importantes energías alternas, como vimos, la energía solar, la energía eólica, y el gas natural también ha ido teniendo y tomando un papel bastante importante dentro de esta cuota de energía a nivel mundial que venimos utilizando. Y eso lo podemos ver aquí en esta imagen. Tenemos como fuente la Agencia Internacional de la Energía. ¿Y qué es lo que nos dice, ¿no? Si ustedes ven cómo está el consumo de energía. Y pueden ver que el 34% lo ocupa el petróleo. Justo lo que comentábamos, ¿no? Sigue siendo, y estimamos que sigue siendo, una de las principales fuentes de energía. Pero vemos que ya muy cerca también está el gas natural, porque está con un 26%. Por eso se espera que este porcentaje aumente en las próximas décadas y llegue a sobrepasar incluso a la del petróleo. Y lo que esperamos es que este porcentaje del 22% que actualmente ocupa el carbón sea poco a poco reemplazado por algunas energías renovables. Pero si nosotros sumamos este 34 más el 26 más el 22% que corresponde a los combustibles fósiles, podemos claramente ver que en conjunto superan el 80%, ¿no? Es mayor al 80% de el total del consumo de energía que realizamos. Y por lo tanto, decíamos que una de las principales características de este tipo de combustibles fósiles es su emisión de efectos de gases invernaderos a la atmósfera,
y por lo tanto también vendrían a ser responsables de aproximadamente 2/3 de las emisiones globales de CO2. ¿Qué es lo que se espera a futuro? Se espera que tanto la participación de energías renovables, que ya ha cobrado un papel importante, ya es un 11%, bastante importante, un porcentaje bastante alto, este siga en aumento, siga creciendo, ¿no? Al punto de reemplazar un poco al carbón, y también esperamos siga creciendo tanto lo que era el uso de la energía hidroeléctrica como la energía nuclear, pero en rangos un tanto más cortos o más pequeños. ¿Cómo ha venido siendo la inversión, por ejemplo, en energías renovables en países desarrollados y en países en desarrollo? Vamos a ver que ha habido, según estas estadísticas, cierta diferencia. Comparar los países en desarrollo versus los países desarrollados. Son los países desarrollados los que han invertido más en este lapso de tiempo, en este periodo de tiempo que abarca desde el año 2005 hasta el 2015. Son los que han invertido más en energías renovables en comparación a los países en desarrollo. Entonces ahí tenemos aquellos países en desarrollo una tarea, por ejemplo, por realizar. Y si comparamos la inversión según el tipo de tecnología, podemos ver que ha sido la energía solar, como ven aquí de color azul, y la energía eólica, la de color plomo, las dos donde se ha dado las mayores inversiones, igual en este periodo de tiempo desde el año 2005 hasta el año 2015. Son las que sobresalen. Si vemos un poco la capacidad instalada a nivel mundial, claro, si vemos un poco la capacidad instalada de la generación con tecnologías de estos recursos renovables, podemos ver de que un porcentaje bastante importante es la energía hidráulica, efectivamente, porque decíamos que era más convencional, la que más se venía usando, pero dentro de otros podemos ver que es la eólica y la solar las que tienen un mayor peso, ¿no? Por encima de la biomasa. Entonces, ¿cuál es el problema que se viene generando en la actualidad? Tenemos el siguiente problema, eh, que necesitamos equilibrar este triángulo que le llamamos el trilema energético, donde en cada una de sus aristas nosotros encontramos puntos bastante importantes. Por un lado, la seguridad energética, por otro lado, la sostenibilidad medioambiental y por otro lado, la igualdad energética. ¿Qué es lo que nos dice? De acuerdo a las proyecciones para el futuro, se espera de que en un futuro mayor cantidad de población, y lo ideal es que toda la población a nivel mundial tenga acceso a energía, tenga acceso a, por ejemplo, a la luz, ¿no? A un servicio básico como es la luz. Sin embargo, hay entidades que se preocupan precisamente por esta seguridad energética, ¿no? Porque podamos contar con estas fuentes energéticas ahora y en los próximos años. Pero también se espera de que se trabaje en base a una sostenibilidad medioambiental, cuidando precisamente no seguir incrementando estas emisiones de efectos de gases invernaderos que tantos problemas ha traído y sigue trayendo, y esta generación de, de calentamiento global y el cambio climático que venimos atravesando. Entonces, ahí es donde se genera el problema, ¿no? En tratar de equilibrar estos tres puntos que tienen igual importancia, que son, digamos, cada uno su lugar,
eh, es importante, pero que es difícil equilibrarlos, ¿no? O mantenerlos equilibrados. Entonces, ahí está uno de los principales problemas en equilibrar ese equilibrio energético, porque existen ciertas contradicciones. Por un lado, el uso de estas fuentes de energía, por ejemplo, en base a combustibles fósiles, incrementa las emisiones de gases invernadero, pero por otro lado es necesario seguir utilizándolas porque necesitamos llevar mayor cantidad de energía o cubrir la demanda energética a toda la población a nivel mundial. Entonces, ¿qué es lo que se tiene que hacer para ello, no? Es una ecuación bastante compleja, como lo menciona aquí, pero es necesario ahora utilizar la tecnología con el fin de reducir las emisiones de gases invernadero, de efecto invernadero, y propiciar una transición adecuada, una transición equilibrada, bastante bien manejada, responsable, a que las energías renovables vayan tomando un rol cada vez más importante y más protagonista. Y así ir dependiendo, no que dejemos de usarlo, sino ir dependiendo menos de lo que son los combustibles fósiles. Como habíamos mencionado, el cambio climático es uno de estos mayores retos que tenemos actualmente y por lo tanto, estas contradicciones de las que hablábamos en la diapositiva anterior son parte, por ejemplo, de uno de los objetivos de lo que las Naciones Unidas se han planteado como los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible a nivel mundial. Entonces, uno de ellos, por ejemplo, el objetivo número 7, es la energía asequible y no contaminante, ¿no? Y ahí es donde está la tarea de, a nivel de toda la sociedad para poder contribuir con eh, menos impacto en el cambio climático, pero poder llegar y poder cumplir con esta tarea de cubrir la demanda energética a nivel mundial. Entonces, ¿qué es lo que se espera para un futuro? Se espera que se incrementen efectivamente esta demanda, aumente significativamente, como vemos, la demanda no va a bajar. A mayor población, mayor demanda. Sin embargo, lo que se espera es que las cuotas, ¿no?, de las fuentes de energía sean lo que vayan cambiando. Es decir, que vayan tomando mayor porcentaje las energías renovables que vimos hace un momento y vayan manteniéndose, si no bajando, al menos manteniéndose el uso de los combustibles fósiles. De no hacerlo, digamos, de no cumplir con esto, hay tres distintos escenarios que pueden ocurrir y que están programados, ¿no?, más o menos mapeados para el año 2040, según nuevamente la Agencia Internacional de Energía. Y es el primer escenario donde las políticas continúan tal y como las venimos trabajando hasta ahora. Y en ese caso, vamos a verlo mejor en la siguiente imagen y ahí lo voy explicando. En el caso del primer escenario, donde continuamos con este escenario de políticas vigentes, es decir, sin realizar muchos cambios, ¿qué es lo que pasa? Vamos a estar aquí, ¿no?, donde ven ahora el cursor de color rojo, que en el año 2040 nos vamos a incrementar muchísimo más en cuanto a las emisiones de CO2. Por lo tanto, vamos a tener más problemas medioambientales. En un escenario, podemos decir, relativamente comprometido, donde establecemos políticas más comprometidas con el cuidado de estas emisiones, se espera un incremento de estas emisiones, pero no a niveles tan altos. Y lo ideal es que haya cambios en las políticas y estemos en este escenario, ¿no?, en el escenario de un desarrollo sostenible, donde todos los gobiernos, donde a nivel mundial los países hagan esfuerzos con el fin de disminuir esas emisiones de CO2 y podamos estar en este escenario. Es el escenario ideal y solamente llegaríamos ahí, acá, este es el escenario del tercero,
si es que se producen cambios rápidos y amplios en este momento, en la actualidad, para poder ver los resultados de aquí a unos años. Y eso tendría que hacerse a nivel de todo el mundo y en todo el sistema energético. Nos preguntamos si es que es posible hacerlo y creemos que sí. ¿Por qué? Porque ya han habido varias iniciativas, ya hay varios acuerdos internacionales desde hace un tiempo atrás que se han dado con el fin precisamente de reducir los efectos de la emisión de estos gases de efecto invernadero. Y ya, por ejemplo, desde el año 1997 está el Protocolo de Kioto, en el año 2009 está el Acuerdo de Copenhague, en el año 2002 está la Plataforma de Durban, y uno de los más recientes fue en el año 2015 el Acuerdo de París, donde 195 países firmaron y acordaron poner todo de su parte e iniciativas para evitar, ¿no?, el cambio climático, para evitar este impacto del cambio climático y lo que es la emisión de gases de efecto invernadero. Si bien es cierto, Estados Unidos se retiró y era uno de los países que después de China más contribuye con estos gases, internamente dentro del país muchas de las empresas estadounidenses han actuado de una manera bastante responsable e independientemente, ¿no?, al no suscribirlo esto como entidades privadas, sino como países en general, este acuerdo, han apostado por invertir en tecnología y por invertir en nuevas formas de tratamiento y nuevas formas de emitir o reducir estas emisiones. Entonces, ¿qué luces vemos un poco a futuro y qué de positivo tenemos? Por un lado, la mejoría de la competitividad de las energías renovables, porque los costos de estas, decíamos, principalmente la eólica y la solar, han ido disminuyendo drásticamente en los últimos años. Eso permite de que sean más competitivas, eso permite de que haya más proyectos que se invierta en ello, y podemos ver ahí cómo en el caso de la energía solar ha disminuido hasta en un 82% en los últimos años, ¿no?, en los últimos 10 años. Eso es muy importante porque favorece y porque motiva a la inversión en este campo. ¿Qué retos tenemos por delante para un sistema energético sostenible? Por un lado, los combustibles fósiles eh, seguirán comprendiendo un importante porcentaje de la demanda, ¿no? Nuevamente, no es que los vamos a hacer de lado, los necesitamos para poder cubrir la demanda. Sin embargo, eh, esperamos también que con la ayuda de la tecnología, como lo vamos a ver en unas diapositivas, podamos disminuir estos niveles de emisión de CO2 a la atmósfera. Que también, ¿cuál es el otro reto? Se estima que la demanda de la energía se incremente en los próximos años y se espere controlar precisamente estas emisiones de CO2. Y se espera también que aplicando la tecnología adecuada, podamos hacer el secuestro de carbono para lograr las reducciones esperadas. Es ahí donde vamos a tener que incidir, en aplicar la tecnología para el secuestro de carbono. ¿Qué iniciativas ya hay hasta el momento? ¿Es posible? ¿Es viable? Sí, vemos que ya hay iniciativas, ¿no? Por ejemplo, está el proyecto Clean Gas Project, que digamos que tiene su sede en el Reino Unido, que es un ejemplo de que utiliza la tecnología para la generación de energía termoeléctrica a gas, donde hacen la captura y el secuestro de carbono. Entonces, ya es un proyecto, ya lo vienen implementando y vemos de que sí es posible utilizar energía, en este caso la generación termoeléctrica, tomando gas natural, pero haciendo el secuestro de carbono y por lo tanto evitando la emisión de este tipo de dióxido de carbono a la atmósfera. ¿Qué otras iniciativas tenemos?
decíamos que los países que están comprometidos, y principalmente muchos de la región europea, 18 de 28 países que son miembros de la Unión Europea, ya están comprometidos con la aplicación de energías renovables y con aplicar diversos proyectos de tecnología con el fin de precisamente capturar y secuestrar el carbono de los procesos. Por lo tanto, esta captura y este secuestro de carbono se viene convirtiendo en la columna vertebral de esta transición energética para los combustibles fósiles y las economías del futuro en general. Si bien es cierto, esta forma o esta metodología no es la única fuente de descarbonización, pero vemos hacia un futuro que va a ser una de las más importantes. Si vemos un poquito a nivel Perú, qué es lo que estamos haciendo aquí como país, también hay un incremento de inversión en estas, digamos, fuentes de energías renovables. Y veamos aquí, donde el principal objetivo es depender menos de los combustibles fósiles, efectivamente incrementar esas fuentes de energía renovable. Y vamos a ver acá cuáles son estas potenciales, ¿no? Potenciales usos de esta energía. Lo que es centrales hidroeléctricas, que ya lo venimos utilizando desde hace años atrás, pero también lo que es la energía solar, la energía eólica, la energía geotérmica y la bioenergía. ¿Qué potencial tenemos? Ahí vemos algunos datos. Y hay proyectos interesantes ya en el Perú y hay una normativa, por ejemplo, que ya desde el año 2008, ya varios años atrás, se emitió un marco normativo precisamente para poder, digamos, motivar eh, el que se invierta en este tipo de plantas, por ejemplo, de energía solar, en parques eólicos. Y ya se ha tenido algunos importantes beneficios ambientales en el país. Se estima un ratio de beneficio-costo de 1.28 el trabajar con este tipo de generación de energías renovables. Y podemos ver que hay proyectos a nivel de todo el país para los diferentes tipos de energía, siempre sobresaliendo la solar y la eólica, que las vemos distribuidas prácticamente en toda la zona costa de nuestro país. La situación, para ir terminando ya, la situación actual que nos ha tocado vivir desde el año pasado por la pandemia, ¿no? Por la presencia del COVID-19, puede ayudarnos de cierta manera a que sea un punto de partida en el cual apostemos cada vez más, no solo en nuestro país, sino a nivel mundial, se animen por apostar cada vez más en precisamente plantas, en proyectos relacionados a las energías limpias, a las energías renovables. Y que también nos mueve a ello. El hecho de que el año pasado hayan estado paralizados las principales potencias a algunas semanas o un tiempo más o menos en los diferentes países, vimos la reducción inmensa que hubo de esta emisión de gases de efecto invernadero a la atmósfera. Y vimos cómo era posible que haciendo algún tipo de acciones de manera conjunta, sí, digamos, es factible poder reducir estas emisiones. O sea, lo vimos, lo vivimos en todo el mundo y ahora es responsabilidad de todos trabajar en ello. Según un informe de la ONU, la caída de los costos constituye una oportunidad que todos los gobiernos deberían aprovechar para invertir o priorizar lo que son energías limpias dentro de sus paquetes de recuperación, ¿no? De las
diferentes políticas de reactivación económica que se vienen tomando a nivel mundial para poder salir un poco de esta crisis generada por la pandemia. Y podemos decir que, según el informe de la Agencia Internacional de Energía, precisamente lo que ocurrió el año pasado fue el shock más grande para el sistema energético en los últimos 70 años que se vivió. Y se espera que estas energías renovables se conviertan en los próximos años, muy a futuro, muy adelante, en la única fuente de energía que, que nos lleve, ¿no?, a emitir cada vez menos y contaminar cada vez menos la atmósfera. Sin embargo, como esta es una posición bastante ideal y todavía no al alcance de la actualidad, lo que esperamos es que haya una convivencia tanto de los combustibles fósiles con las energías renovables y de la mano con la tecnología que permita hacer este secuestro de carbono y así reducir significativamente la emisión de los gases de efecto invernadero. El año pasado, cuando estuvo paralizado prácticamente todo el planeta, se vio una disminución de casi el 8% de las emisiones mundiales de CO2, lo que significó, o lo que fue muy significativo en realidad para todo el planeta. Fue el nivel más bajo alcanzado ya desde el año 2010. ¿Qué podemos hacer en conclusión? ¿Qué debemos hacer frente a esta crisis desencadenada por el COVID-19 desde el año pasado? Se requiere a nivel de gobiernos, a nivel de todo el mundo, una respuesta decidida, pero una respuesta a gran escala para lograr ese objetivo que les mostré de reducir esta emisión de gases de efecto invernadero para el año 2040. Y para ello decíamos que se necesitan cambios, cambios desde ya. Entonces es importante pasar a este escenario de transformación energética, a esta transición, y además una perspectiva de la descarbonización, precisamente porque debemos ser conscientes de que el uso de los combustibles fósiles van a seguir y van a seguir siendo demandados. No los vamos a poder dejar de lado y vamos a tener que convivir con ellos. Entonces, ¿cuál es el reto? Tomarlos y, de la mano con la tecnología, que estos sean parte de la solución y que ya no se les vea como un problema, ¿no? Y parte de ello es adaptarse a estos nuevos escenarios, como lo vienen haciendo ya algunas empresas que en su momento fueron o se dedicaban netamente a la explotación de petróleo, pero ahora ya se han convertido en empresas más integrales de energía, es decir, que ven tanto energía hidroeléctrica, energía renovable y energía en base a combustibles fósiles. Otro reto es la velocidad de la transición energética, porque no es la misma esta velocidad en los países desarrollados y en los países en vías de desarrollo. Otro de los retos es ver los instrumentos fiscales que puede tomar o las políticas que pueda adoptar cada uno de los países, precisamente para motivar tanto la generación de nuevas tecnologías como también la inversión en más energía renovable. Y para terminar, ¿qué podemos decir? Que el reto crítico persistente es asegurar una mejor calidad de vida y crecimiento económico, a la vez que se reduce la huella ambiental del sector energético, tomando en cuenta a los combustibles fósiles, ya que son parte del sistema energético y lo van a seguir siendo por las siguientes décadas, y porque van a seguir contribuyendo al desarrollo económico y social de todo el mundo. Aquí tenemos algunas de las fuentes utilizadas para esta presentación y con eso sí estamos terminando. Muchas gracias por
por escuchar a todos aquellos que han estado presentes. No sé si ahora sí tenemos algunas preguntas. Ok, ingeniera, sí, justamente eso. Ahora, los que gustan hacer sus preguntas, esta es la ronda de preguntas. Acá una pregunta. Muchas gracias por la presentación, ingeniera. En relación del sector energético, ¿cuál consideraría sea la mejor opción como sustituto de recursos hidrocarburíferos? De Alejandro Reyes, ingeniero. Ok, muchas gracias Alejandro por la pregunta. Eh, Precisamente como lo estábamos mencionando, eh, no podríamos hablar en el corto plazo, ¿ya? Y miren, la proyección está aproximadamente hasta 2040, 2050, de sustituir completamente a los recursos de hidrocarburos, ¿no? Petróleo, gas. Precisamente porque la demanda energética va a seguir en aumento porque se prevé también un aumento de la población a nivel mundial. Entonces, sustituirlos por completo y pensar en esa idea, digamos que no sería la más realista, ¿sí? Lo que sí esperamos es que las energías renovables, y nuevamente hablamos ahí de la solar y la eólica por sus bajos costos, porque es más fácil, por así decirlo, en términos de economía, implementarlas, estas cobren un papel más importante. Entonces, lo que esperamos es que la distribución de esa torta, voy a mostrarles nuevamente este de aquí, que esta distribución es la que vaya cambiando y vaya variando. Eso es lo que se espera. Es decir, vamos a necesitar seguir contando con todas como fuentes de energía para cubrir la demanda, porque es un punto y es un objetivo también como población a nivel mundial, llegar a mayor cantidad de personas, pero lo que sí esperamos, si bien es cierto, no es sustituir por completo, sí reducir estos niveles, por ejemplo, que no sea un 34, sino que sea una cantidad menor, que no sea un 26, que no sea un 22, sino que pertenezcan, sean parte de este consumo de energía, pero que vayan teniendo cada vez un papel protagonista menor, ¿no? Y que sean las energías renovables las que aumenten este porcentaje y las que aumenten esta cuota. Y dentro de ellas, eh, esperamos que las que van a tener mayor presencia sean la solar y la eólica, ¿no? Entonces, sustituir quizá no sería la palabra, eh, realista, más realista en este escenario y de acá a vistas al futuro, pero sí que vayan ganando más protagonismo las energías renovables, la solar y la eólica. Ujú. Ok. Este, Está bien, una, Alejandro. una consulta, ingeniera. Sí, claro. Eh, Sabiendo que la energía solar es una fuente de las energías renovables, en el Perú una persona se podría sostener con energía solar si es que desearía, ya que la tecnología también nos beneficia en eso. Sí, actualmente hay proyectos interesantes incluso de viviendas, ¿no? Hay productos o empresas constructoras incluso que están ofreciendo ya viviendas donde digamos, todos los artefactos que puedan estar en su interior sean o estén funcionando en base a los paneles de energía solar que se encargan de tratar de obtener estas que se encuentran en la parte superior de los techos. Claro que esto también va a depender del lugar, de la ubicación geográfica, ¿no? Los que estamos aquí en Arequipa sabemos, por ejemplo, que geográficamente somos un buen lugar donde podemos tomar esta energía solar como una fuente alternativa. Cosa que de repente no ocurre en otras ciudades. Entonces el factor ubicación también es importante. Pero en general en Perú hay muy buenas zonas y sí es posible, dado que nuevamente los avances de la tecnología cada vez son más grandes. Uno de los países que ha tenido un mayor desarrollo de repente en este campo es China.
¿no? Y de repente por ahí podemos ver algunos videos, googlear un poco y, y sí, han avanzado mucho en este campo, ¿no? De la utilización de la energía solar. Ok, ingeniera, gracias. Una consulta más al respecto. Y a lo largo del año, como se tiene la variación de estaciones, ¿eso perjudicaría teniendo, aún considerando que son unos buenos lugares geográficamente? O, Claro, claro que de hecho que sí, el tema estacional también va a influir y son parte de los riesgos, ¿no? Que asume o que asumen este tipo de proyectos. Sin embargo, si hacemos como una relación de costo-beneficio, sí, vamos a tener una mayor cantidad de beneficios que permiten o que hacen estos proyectos viables. Pero sí es necesario siempre ver los riesgos asociados, ¿no? Los riesgos asociados que van a estar en este tipo de energías como en otros también, ¿no? El sector de hidrocarburos, la explotación de petróleo, la explotación de gas, la explotación de uranio, por ejemplo, también tiene riesgos asociados, ¿no? De ahí de que, si bien es cierto, es importante esta contribución de las centrales nucleares, pero también los riesgos asociados son bastante altos y pueden afectar a un gran porcentaje de la población. Es por ello que también en participación vemos que no se extiende mucho, precisamente por estos riesgos asociados. Entonces, efectivamente, todos estos campos van a tener riesgos, pero al hacer un análisis costo-beneficio, eh, si vemos que los beneficios son mayores, entonces optamos por igual hacerlos viables, ¿no? Ah, creo que hay otra pregunta, ¿verdad? sí, ingeniera, se la leo. Del capítulo de Student Chapter de Bogotá. Nos dice: muchas gracias por la presentación, ingeniera. Una consulta: ¿cuál sería una buena estrategia que pueden adoptar los gobiernos para fomentar a empresas del sector petrolero, gas, inversiones en energía renovable en el país? Ya. Algo que vienen haciendo y que ya lo vienen haciendo, por ejemplo, en algunos países, mm, es tratar de motivar a las empresas a través de lo que son créditos fiscales, ¿no? O el tema de impuestos. Entonces, a veces hay una reducción en el tema de impuestos si es que tienen algunas buenas iniciativas o la inversión, por ejemplo, en lo que es investigación y desarrollo en tecnologías que permitan esta captura de carbono, que es lo que principalmente se espera que se reduzca, ¿no? Estas emisiones de CO2. Entonces, al invertir en la investigación, en el desarrollo de nuevas tecnologías, pero quienes tendrían que hacer esta inversión por dados los costos altos, tendrían que hacerlo estas empresas. Entonces, una forma de motivarlas es a través del tema de impuestos, ¿no? La reducción de impuestos, créditos fiscales, y ya hay algunos países que lo vienen haciendo. Y esa sería la mejor forma, digamos, como gobiernos de poder fomentar ello, ¿no? A través de reducción en el tema de impuestos a las empresas que efectivamente inviertan en estas nuevas tecnologías, en buscar nuevas tecnologías, lo que pueden replicar para las otras empresas una vez que ya se haya descubierto o que ya se haya implementado algo y vean que sí funciona, lo puedan replicar en otras zonas del país. Ok, ingeniero. Rodolfo Quispelaime de, nos dice: ingeniera, gracias por la exponencia. Una pregunta. Hablo de cierta forma de la geotermia. Como estudiante de un tema que me gusta, ¿hay proyección en este rubro en el Perú? Sí, sí, en el Perú, si bien es cierto, no tenemos todavía desarrollado, por ejemplo, eh, plantas, ¿no? Que ya estén en operación, que trabajen en base a energía geotérmica, hay zonas identificadas y si estás, Rodolfo, en la ciudad de Arequipa, no sé si estás aquí en Arequipa,
Aquí muy cerquita, por ejemplo, tenemos en la zona de Cayoma, por ejemplo, un, una zona con un potencial geotérmico, porque son zonas volcánicas, ¿no? Entonces, los lugares y las zonas con influencia volcánica, cercanos a superficie, eh, tienen ese potencial. Entonces, ya en el Perú hay una identificación de estas zonas. Incluso puedes entrar de repente a la página de GeoCatMi, del INGEMET, donde están los lugares y donde ya hay unos datos de esta evaluación inicial que se tiene. Y si bien es cierto, hay proyectos también para poder empezar con ya la construcción pues, de plantas generadoras de energía geotérmica. Pero eso todavía está en proyecto, ¿no? Todavía no hay una planta, digamos, que esté ya funcionando, pero sí hay lugares potenciales. Ok, Rodolfo, gracias a ti. Bueno, ingeniera, al parecer ya no hay más preguntas. Muchas gracias, ingeniera, por la excelente ponencia que nos ha brindado. Nos gustaría contar con usted otra vez para unas siguientes ponencias posteriores y, y hacerle llegar el, perdón, el certificado de reconocimiento. Le haremos entrega de ese a futuro, ingeniera, ya que ahora se nos está presentando algunos inconvenientes. Ya nos comunicaremos con usted y ya le daremos entrega del presente reconocimiento. Está Y bien, está bien. Muchas gracias, no, muchas gracias a ustedes por la invitación, muchas gracias a todos aquellos que se conectaron para poder escuchar la ponencia. Muchas gracias. a usted, ingeniero. De igual forma,